Imagina caminar por tu planta de producción y ver trabajadores haciendo pasos que no aportan nada. Piezas que se están acumulando haciendo grandes montañas de piezas. Máquinas que se paran cuando más lo necesitas. ¿Te atreverías a parar la línea y decir, esto se puede hacer mejor? Eso es exactamente lo que hizo Taiichi Ono en los años 50 y cambió la industria para siempre. Hoy vamos a contaros una historia de esas que le gustan a Hitor. La historia del Lean Manufacturing. Y vamos a hablar de muchas cosas, de dónde surgió la idea, quiénes le hicieron posible, cómo pasamos de unos telares a plantas de coche, de las más modernas del mundo, y por qué sigue siendo relevante incluso hoy, en la era de la automatización, robots, sensores y demás, todo este tema. Pero, Iker, antes de hablar del episodio de hoy, de contar la historia del Lean Manufacturing, tenemos que decir una cosita, ¿eh? Tenemos que decir que si eres un comercial o eres un vendedor, ya lo sabes, vender no va de suerte, va de método. Y por eso, en el Club de la Venta te damos justo eso. Un gimnasio para las ventas. Formación online, más de 20 años de formación, un nuevo curso cada mes, una comunidad de vendedores que te acompaña, retos mensuales, directos, casos concretos para que pases de una vez por todas de la teoría a la acción. ¿Y cómo lo puedes hacer? Pues está chupado, o sea, más fácil no se puede poner. El clubdelaventa.es. Entras, te unes y accedes a herramientas que otros comerciales ya están usando para vender más y mejor. No hay cursos que se quedan en el borrador. Aquí hay resultados porque eres capaz de crear tu propio sistema de ventas. Ya lo ha dicho Iker y lo repito, el clubdelaventa.es. Formación, comunidad y acción para comerciales que quieren marcar la diferencia. Y recuerda, vender mejor no es cuestión de suerte, es cuestión de método. Arrancamos Arrancamos motores. motores. Bienvenidos a los tendencieros industriales, el podcast de las tendencias actuales. Aquí comentamos todo sin barrera. Ven y únete, que la diversión nos espera. Bueno, Iker, y también lo que hacemos siempre, antes de empezar el episodio de esta semana, hay que comentar que la semana pasada hablábamos sobre las balizas V16, ¿vale? Pero no entramos en la polémica de que no sirven para nada, de que nos están vigilando, de que la luz no se ve, de que la batería se gasta a toda leche. No, hablamos de cómo se fabrican estos dispositivos IoT, ¿vale? Ya le vamos poniendo nombre a ciertas cosas que vamos a tener que llevar todos en el coche, por lo menos en España. Bueno, algo de espías y de cositas ya hablamos también, ¿eh? Pero ya sabes, si quieres saber qué o cuál es nuestra opinión sobre el tema, pues tienes que escucharlo. ¿Dónde? En tendencierosindustriales.com, puedes ir a YouTube o en cualquier plataforma de podcasting. Lo tienes muy fácil. Por cierto, mensajes y mensajes de controversia del tema, con lo cual creo que es interesante que sepáis. Pero bueno, hoy vamos a hablar de otra cosa. Hoy toca Lean Manufacturing y vamos a hablar del episodio de hoy, vamos a hacerlo cronológicamente. Entonces, así tendremos en la mente un poco por dónde hemos ido arrancando, ¿vale? Entonces, ¿cómo nació todo esto? Bueno, pues tenemos que ir para atrás, ¿no? Bastante atrás. Entonces, mucho antes de que Toyota ya empezara a fabricar coches. Y mucho antes de que existiera, por supuesto, el concepto de Lean. O sea, imagínate que estás situado ahí, ¡pam! Te teletransportas al siglo XX, muy al principio. En un Japón que empieza ahora mismo a industrializarse, ¿no? Ya está situado ahí, pues ahora entonces conoces a Sakichi Toyoda. Así es, Iker, estamos ahí a principios del siglo XX que todavía no había coches en las carreteras, ¿eh? Todavía la gente iba a caballo, ¿eh? De un sitio para otro. Y ahí es donde aparece Sakichi, ¿eh? Nuestro querido señor Toyoda, ¿eh? Que era un inventor obsesionado con un problema muy simple. Sus telares se paraban constantemente porque el hilo se rompía. ¿Has Y dicho ese fallo, telares? telares, de qué fabricación de telas es a lo que se dedicaban, ¿vale? Y ese fallo paraba la producción, generaba muchos defectos y obligaba a los operarios a estar vigilando la máquina como si fuera un bebé inquieto. ¿Y sabes cuál fue la solución?
Pues muy sencilla, fue crear un telar capaz de detenerse solo cuando detectara un error. De esta manera evitaban tener que estar seguir produciendo defectos, ¿vale? En el momento que se detenía ya no había más defectos y entonces no se hacía trabajo inútil, no había desperdicio, porque si esa tela era mal fabricada habría que tirarla. Y ese pequeño gesto, una pequeña máquina que piensa y que se frena para evitar problemas mayores, es el germen del concepto de Jidoka que se habla en Lean Manufacturing. Pues ojo, cuidado, porque no solo esto, o sea, no solo el invento del telar que se paraba solo, porque la familia Toyota fundó su empresa, que yo más adelante sería la Toyota Motor Company, alrededor de todos estos telares automatizados. Cada vez hay más, ¿no? Estas historias te dan que pensar y dices, bueno, empezó de esta manera, pero acabó de otra. Claro, era una compañía que no, que estaba en las telas, no olía a gasolina, sino que olía a algodón y aceite industrial. Pero sin saberlo, porque estaban pensando en otras cosas, estaban ya sembrando la semilla de una filosofía que décadas y décadas después iba a dominar el mundo de la fabricación. Que sí, automatizar sí, pero con cabeza. O sea, que la máquina ayude a las personas, no al revés. Efectivamente, Iker. Y este fue el primer latido de lo que sería en el futuro el Lean Manufacturing que conocemos hoy. La idea radical de que la calidad no se inspecciona al final, sino que se incorpora desde el principio. Es lo que hemos dicho antes. Si tú estás produciendo hilo, ese hilo está mal, luego fabricas una tela y luego incluso puedes llegar a fabricar una ropa con con ese hilo que está mal, pues tienes que echar al final de todo una prenda entera. Sin embargo, si detectas ese fallo cuando solo es un hilo, pues ostras, solo vas a tener que desechar un cachito de hilo. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuanto antes detectes el fallo, menos coste de reprocesamiento o de desecho vas a tener. Bueno, has estado con Sakichi allí en principios de los 1900 y lo siento, pero tienes que volver a meterte la máquina del tiempo y ¡pracatán! Nos vamos a 1950 más o menos, ¿no? En una fábrica de Toyota donde todo está por inventar. O sea, ahora imagínate a otro ingeniero japonés, otro flipado japonés ahí, serio pero muy curioso, que está ahí, pues yo que sé, dando una vuelta por la planta de producción, ¿no? Como si fuera un jubilado, con las manos por detrás, pero los ojos, aunque estén achinados, bien abiertos, así, por lo menos 1 milímetro. Y ese hombre, con los ojos súper abiertos 1 milímetro, ¿es Taichi o no? Está mirando la planta de producción, la línea de producción, como quien analiza, vamos como Pep Guardiola analizando los huecos en un partido de fútbol, ¿no? Las pérdidas de tiempo, los pases que no llegan, valores perdidos, atascados en el campo, observando todo en detalle con los ojos súper abiertos así. Así es, Iker. Y ahora, aquí se me ocurre una pregunta para los tendencieros, ¿eh? ¿Cuántas veces habéis visto en vuestra fábrica un proceso totalmente absurdo y que todo el mundo finge como si fuera normal? ¿Eh? ¿Cuántas máquinas habéis visto que siempre falla? ¿Cuántas veces pasáis por ese sitio y veis a alguien que está haciendo un movimiento repetitivo, pa, pam, pam, que puede ser mover el brazo o puede ir a coger una cosa, volver, ir, volver, ir, volver? Ese movimiento no aporta nada. Es esto que se está acumulando a la salida de una máquina, ¿eh? Pues tampoco aporta nada. Y el señor Ono también veía esos procesos absurdos y lo que no estaba dispuesto era aceptarlos como si fueran parte de la normalidad o del juego. Yo creo que en cuanto veía un proceso se decía, ¡Oh, no! Y de ahí se quedó el nombre, ¿eh? Me da la sensación. ¡Chan, chan! Sí, lo siento, ahí arranca otra vez nuestro viaje histórico, porque si Sakichi Toyoda plantó la semilla del Jidoka, Ono es el creador práctico del TPS, del Toyota Production Systems, y quien va a ir dando forma al sistema que años después, por otros que pusieron el nombre, le llamaríamos Lean Manufacturing. Y aquí poco a poco, entre estos dos, empieza la revolución silenciosa que va a cambiar la manera de producir en todo el mundo. Estamos hablando de 1950. Así es, Iker. Y para entender por qué Lean Manufacturing nació en Japón
y no nació en Europa, en Estados Unidos o en cualquier otro lugar del mundo, hay que mirar el contexto en el que nos situábamos en esos años, ¿no? 1945, 1950, eran años de posguerra. El país estaba devastado, las fábricas estaban destruidas, las materias primas escaseaban y había muy poca capacidad de inversión. Entonces, esto era el escenario perfecto para que cualquier ingeniero se tirara de los pelos, diciendo esto es imposible, o bien para levantar un sistema brillante basado en la ingeniería del ingenio. Pues sí, porque mientras en Estados Unidos estaban ahí derrochando todo a lo grande, acero, espacio para el espacio, maquinaria, inventario gigante, en Japón no tenían esas posibilidades, ¿no? Tenían que hacer mucho más con menos. Entonces, claro, exactamente igual que otras épocas, ¿no? Como aquí, en la posguerra, que se guardaban las sobras, se arreglaba la ropa y se aprovechaba el calor del horno para cocinar, pues, 7 platos seguidos, ¿no? Pues claro. Este espíritu de supervivencia, pues hace, pues lo que ha dicho Aitor, hace generar el ingenio y claro, todo esto impregnó la industria japonesa. Lo que se suele decir, Iker, que el hambre agudiza el ingenio, ¿eh? Y Tal cual. aquí esto fue la clave, la escasez, ¿eh? Toyota no podía permitirse desperdiciar ni tiempo, ni material, ni mano de obra. Y antes de pensar en tecnología, antes de soñar en esas máquinas gigantes enormes, pues tenían que eliminar todo aquello que no aportaría valor. Todo el desperdicio fuera, el sentido común dentro. Y fue en este entorno tan precario donde empezaron los primeros pasos de lo que luego sería el Toyota Production System, TPS. Claro, lo alucinante es que partiendo de la falta de recursos, se generó esta filosofía que ahora lo está petando en hospitales, en empresas tecnológicas, en Silicon Valley. O sea, hemos ido de un sitio a otro, ¡plas! Pues en la máquina del tiempo esta que hemos inventado. Pues sí, entonces, sobre finales de los 40, centremos ahí el 50 para ser más fácil de recordar, pues es donde entra en escena el famoso método Taichi, ¿no? Al final su método, pues empieza a recorrer la fábrica de Toyota como si fuera el detective ahí buscando, ¿no? Como si fuera Colombo. Pistas. Eso es, como si fuera Colombo, ahí una novela negra, ¿no? Porque su arma no era la lupa, sino era un círculo dibujado en el suelo. Efe- Tela. Efectivamente, qué método más sencillo, ¿eh? Ono pedía que dibujaran un círculo en el suelo y a los supervisores les pedía que se metieran dentro de ese círculo. Y no se podían mover de ahí durante minutos o incluso horas y lo único que tenían que hacer era observar. No tenían que hacer informes, no tenían que tener pantallas, no tenían que estar mirando el móvil, nada, ¿eh? En aquella época no había móviles, por cierto, ¿eh? Solo tenían que mirar el flujo del trabajo, ver cuándo se atascaban las cosas, dónde se perdía tiempo, qué pasos estaban haciendo que realmente no aportaban nada, y eso era parte de su filosofía. Antes de actuar, entiende la realidad del proceso. Esto es algo que hoy en día cuesta un montón. O sea, y no lo utilizamos, pero es algo que nos haría mucho más productivos y mejores en todos los sentidos. Párate a pensar. O sea, deja el móvil, las redes sociales, el todo inmediato y párate a pensar y a mirar y a observar y a pensar. Hemos perdido, Iker, yo creo que esa capacidad, ¿no? De observación, ¿no? Estamos ahí ahora mismo con, sobre todo, desde que inventaron las redes sociales, ¿eh? Ay, pum, pum, ¿cómo se llama? Swipe up, swipe down, lo que sea ahí, scroll, lo que sea ahí. Y, y no somos capaces de pararnos a observar lo que está pasando alrededor nuestro. Y te digo una cosa, Iker, este método a día de hoy sigue siendo brutalmente bueno. Porque hoy además tenemos ERPs, tenemos sensores, tenemos dashboard. Pero al final, ¿sabes quién suele detectar un fallo antes que todos estos sistemas? La inteligencia artificial. Pues no es la inteligencia artificial, es el operario. Es el que está ahí, es el que conoce la máquina como si fuera su herramienta de pesca de toda la vida. Es la persona que cuando coge la máquina
y oye un ruidito y dice, esto ya no suena como ayer. Pues sí, y lo que hizo Ono es demostrar que la observación directa es mucho más potente que cualquier software y KPI de análisis. Si quieres encontrar la muda o ese desperdicio que se esconde entre movimientos, esperas y procesos que son absurdamente complejos. Y fue esa mirada o todas esas miradas obsesivas a los detalles lo que empezó a dar forma al sistema Lean. Eso es. Has dicho, Iker, el concepto de muda, ¿vale? Esto voy a explicarlo un poco para que la gente lo entienda. Es un concepto de lean que significa desperdicio, ¿eh? ¿Y qué es el desperdicio? Pues no es solo lo que tiras a la basura. El desperdicio es todo lo que consume tiempo, todo lo que consume esfuerzo, todos los recursos que utilizas que no aportan valor al cliente. En pocas palabras, es todo lo que nos suma te está restando. ¿Eh? Y eso sería el concepto de muda, de desperdicio. ¿Eh? No, no la cáscara del plátano después de que te has comido, no, no todo. ¿Eh? Incluso si para comerte el plátano te pegas un paseo, pues eso sería un desperdicio del paseo, ¿vale? Entonces, seguimos avanzando en la historia, ¿vale? Y ahora, pues Taichi Ono había avanzado mucho en sus fábricas de Toyota con el TPS y tal, pero el hombre, pues quería saber más y quería conocer cómo estaban haciendo las cosas en otros sitios. Y entonces, a mediados de los años 50, finales de los 60, Taichi Ono viajó a Estados Unidos para, pues, oye, para buscar inspiración, para tener más conocimiento y ver qué es lo que está pasando por ahí, ¿vale? Y pues bueno, aparte de visitar fábricas, Taichi Ono acabó en un supermercado, ¿vale? Y allí hubo algo que le hizo clic. Algo que le rompió la cabeza, ¿eh? Que lo estaban viendo todos los días, pero nunca se habían parado a pensar en ello. Resulta que los estantes, donde la gente del supermercado coge las cosas para llevárselas a casa, se reponían cuando se vaciaban. ¿Mm? Una cosa, increíble, súper tecnológico. Y esto es la base de lo que vamos a hablar a continuación. Exactamente, las cosas se reponían cuando el cliente lo necesita, en el momento justo. Es un cambio de concepto. El tema de los supermercados es acojonante porque pasamos de las tiendas que te venden de todo al supermercado donde empezaron a practicar estos métodos, ¿no? Y claro, aquí está la investigación. Vas de un sector que son las telas y el automóvil al supermercado, que no tiene nada que ver, pero ostras, una idea que aplican ellos la puedes aplicar tú también. Y de esta simple observación de un supermercado nació el Just in Time. De la marinera, anda que no hemos oído hablar del just in time. Producir solo lo necesario cuando se necesita, evitando acumulaciones innecesarias de inventario y eliminando así desperdicios. O sea, cada pieza que sobra es un coste y cada espera es tiempo que hemos perdido. Y Ono lo vio ahí y lo entendió al momento. Dijo, esto me lo llevo. Así funciona el Just in Time. Es un flujo continuo y ordenado y sin obstáculos. Y fue uno de los pilares fundamentales que convirtió al Toyota Production System en algo revolucionario. Entonces, seguimos avanzando y tras inspirarse en los supermercados, o no, ahora mismo necesitaba una forma práctica de controlar ese flujo de materiales en la fábrica. Y entonces, bueno, se inventó el concepto de Kanban, que en japonés significa literalmente tarjeta visual. Entonces, la idea que se le ocurrió era muy simple. Cada contenedor de piezas llevaría una tarjetita que indicaba cuándo debía reponerse y de esta manera evitarían la sobreproducción, el exceso de inventario y el desperdicio. Al final, si te lo aplicas al día a día cotidiano, es como la lista de la compra, ¿no? Solo vas a comprar lo que falta justo cuando lo necesitas. Nada de apilar y apilar stock ahí en casa en la despensa. Eso es, esto es cuando el siguiente proceso productivo necesita algo, tira de esa bandeja y esa bandeja cuando se vacía es cuando la anterior empieza a producir, no antes, y solo se produce lo que se necesita. Pero claro, Kanban no es solo una tarjeta, es un sistema completo de comunicación visual. Kanban le permitía a todos los operarios conocer qué había que producir, en qué cantidad y en qué momento. Y lo mejor de todo, que no había que preguntar
a ningún supervisor ni revisar informes complicados. Cada tarjeta era como un pequeño semáforo. Entonces ahí te decía, oye, pues avanza, puedes empezar a producir, detente, no produzcas más. Uy, hay que reponerlo ahora, pum. Y así el flujo de producción se volvía fluido, se volvía controlado y eficiente. Y esto establecía una disciplina de autonomía y responsabilidad que sería clave en todo el Lean Manufacturing. Pero además de estar implantando el Kanban, el amigo Ono pues también empezó a meter el Jidoka, ¿no? O sea, en palabras sencillas, parar para mejorar, ¿no? Al final la idea era simple, pero ya era revolucionaria. O sea, una máquina que detecta un error y se para automáticamente en lugar de seguir produciendo productos defectuosos, ¿no? Que luego hay que corregir. Imagínate lo que hemos dicho antes, una línea de producción donde un error se multiplica como un efecto de dominó. Antes de Jidoka, los problemas se acumulaban hasta generar grandes paradas y desperdicio. Con Jidoka, lo que hacíamos es hacer pequeñas paradas y se convierte en un vigilante silencioso asegurando que la calidad se incorpore desde el primer momento. O sea, la máquina se para en el punto y en el momento en que se produce el fallo, no después. Pero esta filosofía sigue actual hoy en día, ¿eh? O sea, en los talleres más modernos no están personas mirando, pero hay sensores, cámaras de visión artificial e inteligencia artificial detectando errores al instante y parando el proceso o expulsando dicha pieza antes de que el daño se propague. O sea, es increíble que la esencia sigue siendo la misma, no ignorar problemas, sino pararlos y mejorarlos antes de que sigan creciendo. Así es, este es el concepto de Jidoka, ¿eh? Que en esencia es la mentalidad de que la calidad y la eficiencia empiezan en el origen, no al final de la línea. Y sin este principio, todo el sistema del Lean Manufacturing perdería su fuerza. Bueno, y seguimos avanzando y llegamos a los años 60 y 70, ¿eh? Aparte de la época del amor libre y todo eso, ¿vale? Pues cuando todo el trabajo empieza a tomar forma y se consolida lo que hoy conocemos como sistema Toyota de producción o Toyota Production System, ¿vale? Ya no se trataba solo de Kanban o de Jidoka por separado, se trataba de combinar estos conceptos que hemos hablado de Muda, de Kanban, de Jidoka, de combinarlos dentro de una cultura de empresa, dentro de las personas y dentro de la disciplina diaria. Todo lo que tenga relación con los combinados, Aitor, es una idea maravillosa. Entonces, aquí de ese combinado sale un concepto clave llamado el Kaizen, la mejora continua. O sea, cada operario, cada supervisor, cada ingeniero, pues tiene un pequeño objetivo. ¿Y cuál es? Pues buscar fallos o pequeños cambios diarios que hicieran que la fábrica funcione mejor. Aunque sean cambios mínimos, ¿eh? Reorganizar un puesto de trabajo, cambiar una herramienta, ajustar un flujo, eliminar un movimiento inútil. Da igual, o sea, nada es lo suficientemente pequeño porque los pequeños cambios generan grandes impactos. Este episodio que estamos haciendo hoy, Iker, está súper bien porque hemos oído muchas veces hablar de Just in Time, de Kanban, de Kaizen y hoy los estamos agrupando todos, en torno al Lean Manufacturing y la verdad es que nos está quedando muy visual para entender cómo todo se engranan todos estos conceptos juntos, cómo se combinan, como hemos dicho. Un Entonces, gin tonic nos está saliendo. también un gin tonic aquí un combinado perfecto. Entonces, vamos a poner un ejemplo del Kaizen, ¿vale? Piensa en un operario que movía tornillos de forma más eficiente, o sea, piensa en un operario que mueve tornillos, ¿vale? Imagínate que lo puede hacer de una forma más eficiente, ¿vale? Y unos pocos segundos que le pueda sacar en cada movimiento, si son muchas repeticiones a lo largo del día y a final de mes, pueden resultar en muchas horas de ahorro. Un ajuste en la línea de ensamblaje que podría reducir defectos y evitar trabajo. Pues todo esto, si lo sumamos, vamos transformando la productividad y lo mejor de todo, que no hay que hacer grandes inversiones, son pequeñas mejoras cada día, lo que al final dan grandes resultados. La lección de esta etapa del Lean Manufacturing es clara, ¿eh? No solo hablamos de herramientas y de técnicas, sino que implica a las personas, gente comprometida, cultura de mejora y disciplina. Sin esto, las mejores herramientas no valen absolutamente para nada.
Venga, vamos a montarnos otra vez. Volvemos a la máquina del tiempo y nos vamos a los años 80. Hoy estamos dando trabajo a la máquina del tiempo, ¿no? Cuando el mundo occidental empieza ya a poner los ojos en Japón, se nos empiezan a achinar los ojos. Pues ahí está el MIT, que lanza un ambicioso estudio sobre la industria automotriz japonesa y se queda pues con los ojos achinados de lo que ven Toyota: flujos eficientes, eliminación de desperdicio, atención a la calidad y la implicación de todos los trabajadores, no solo de algunos. Y de este estudio nace un término que hizo famoso al MIT y hizo famoso a esta filosofía llamándola Lean Production. Efectivamente. Y hay que decir que en 1990, unos años después, se publica The Machine That Changed the World, el libro de Womack, Jones y Ross, que documenta cómo Toyota y su sistema de producción revolucionaron la industria. Para muchas empresas occidentales, esto fue un despertar y empezaron a intentar replicar las prácticas japonesas desde la eliminación de la muda hasta el uso del Kanban y la filosofía Kaizen. El amigo Ross y el amigo Womack Jones, que era el hermano mayor de los hermanos Jones. Pero todo esto no fue sencillo, editor, no fue fácil. O sea, porque hubo muchas compañías que fracasaron. Porque, claro, si no entiendes bien la cultura y la mentalidad y solo copias las herramientas, pues eso no va a funcionar. Y las que triunfaron y las que no aprendieron que el Lean no es solo técnica, es filosofía, personas y disciplina. Y claro, que adaptarlo a tu propia realidad es más importante que copiarlo palabra por palabra, como siempre. Hay que entender el concepto y aplicarlo, no vale copiar. Efectivamente, y que además ya sabemos todos, ¿no? Que en diferentes partes del mundo somos diferentes personas, tenemos diferentes culturas, nos comportamos de diferente manera. Y claro, lo que a los japoneses, que eran de una manera determinada, les llevó una vida entera adoptar el Lean Manufacturing tal y como lo conocemos, pues claro, no pensemos que al resto del mundo lo podrían hacer en 2 días, pues también iba a llevar su tiempo también, porque el cambio cultural no se hace de un día para otro. Y bueno, si seguimos en nuestro viaje y nos plantamos en los años 90, el concepto de Lean Manufacturing empieza a salir de las plantas de coches, que es donde se aplicó principalmente, y empieza a explorar nuevos territorios. En este momento la filosofía Lean se aplica ya en salud, en logística e incluso en servicios y oficinas. ¿eh? La idea sigue siendo la misma: reducir tiempos, mejorar la calidad y optimizar los recursos, pero adaptando las herramientas y principios al concepto específico que hemos dicho anteriormente. Debe de haber hospitales, yo no los conozco, ¿eh? Yo la verdad es que no he visto ninguno así, pero debe de haber hospitales que utilizan la filosofía Lean para agilizar procesos de atención al paciente, reducir esperas y minimizar errores médicos. Si alguien conoce alguno, por favor, que me lo diga, porque yo en los que he estado, ninguno utiliza la filosofía. Pues Pero donde sí puedo, Iker, imagínate si no utilizarían Lean, ¿eh? Todavía estarías esperando. pues puede ser, puede ser. Igual lo utilizan y son así de lentos, vamos a decirlo. Pero donde sí se ve claramente es en logística. O sea, los cambios de flujos de almacén haciéndolos más eficientes y que los envíos lleguen a tiempo es alucinante. O sea, esta semana me comentaba un colega, un amigo de estos de la pesca, que se había comprado unos productos en el norte de Europa, pero muy en el norte, y los pidió al mediodía y le llegaron al día siguiente a la mañana a Beasain, a un pueblito de Guipúzcoa. O sea, ahí sí que está el Kanban digital ayudando a priorizar tareas y reducir el desperdicio de tiempo por todos los lados. Seguro que los compró en Rusia, Iker, y aún así aplicando Lean, ¿eh? Y saltándose todos los controles aduaneros. Vinieron en dron, vinieron en dron. Bueno, esperemos que no, ¿eh? Esperemos que no. Bueno, y aquí, Iker, voy a plantear una pregunta para los tendencieros. ¿Es Lean universal o depende del contexto? ¿Eh? Ya hemos visto que la experiencia demuestra que copiar las técnicas sin entender la cultura y la filosofía detrás de ellas raramente funcionan. Pero sí que es cierto que Lean se adapta, se interpreta y se integra, porque el principio sigue siendo inmutable. Elimina lo que no aporta valor y mejora continuamente.
Bueno, y ahora nos metemos en la máquina del tiempo otra vez y nos vamos al año 2000. Bueno, Iker, Eh, en el año 2000 ahí estábamos nosotros, ¿eh? Dale que te pego. Me parece que sí. Me parece que en el 2000 los amigos Aitor e Iker, tendencieros industriales, ya estábamos ya dando nuestros primeros pasitos ahí en el mercado laboral, ¿no? Efectivamente. Y todo lo que llegó después ya nos pilló de lleno. De hecho, Efectivamente. eso es. De hecho, ya podemos, a partir de ahora, podemos hablar con propiedad. Lo que era de 2000 para adelante es historia. Y lo de 2000 a posteriori, es historia vivida en carne propia, ¿vale? Entonces, el Lean, hay que decir que, fíjate que llevamos desde principios del siglo XX, pues aún sigue vigente, no ha desaparecido ni se ha quedado en la historia. Todo lo contrario, se combina con la industria 4.0, con la industria 5.0, con los sensores inteligentes, con los AGVs, con los sistemas MES, con la inteligencia artificial, con las herramientas que amplifican la eficiencia. Pero en lo que hace el sistema Lean, o sea, lo que hace la industria 4.0 y todo esto que hemos dicho, no reemplaza a la filosofía Lean, porque Lean sigue siendo personas, sigue siendo procesos y sigue siendo cultura. Y lo que hace la tecnología es potenciar esto que ya funciona. Como ha dicho Editor, nosotros ya estamos en esa época, ya hemos estado, pero Taichi Ono no. Entonces vamos a dejarle la máquina del tiempo a él y decirle, venga, vente un poquito. ¿Qué ves? ¿Qué ves en las fábricas de hoy en día en España? Robots, pantallas, tableros digitales. Seguro que estaría flipando el tío. Pero también estoy seguro que iría con la tiza y buscando pequeños desperdicios y movimientos inútiles que todavía están, y pensaría, "Meh, todavía hay margen de mejora". Porque al final es esa mirada crítica y obsesionada de la mejora continua la esencia del Lean, donde parte todo. Seguramente Iker haría un círculo en el suelo y se metería adentro a observar, ¿eh? Y efectivamente, muchas veces se automatiza y ya no hay operario. Pero por otro lado, ¿es esa automatización susceptible de mejora? Ojo, ¿eh? Porque se podría hacer aunque sea automáticamente con menos movimientos. ¿Podríamos llegar a detectar los fallos antes? Seguro que aunque sea automático, seguro que sí. Pues así, tendencieros y tendencieras, hemos hecho un viaje en el tiempo que va desde los telares de Sakichi Toyoda a la eficiencia tecnológica moderna de la industria 4 y 5.0. Casi nada. Hemos visto como una idea simple, que fue parar las máquinas cuando detectan un error, se ha transformado en una filosofía global que combina personas, procesos y cultura para eliminar ese desperdicio y poder mejorar continuamente. Y estoy seguro, tendenciero, de que no conocías que Toyota empezó haciendo telares. Solo por eso, como dice un amigo nuestro, déjanos un pedazo de like, ¿eh? La gran lección es clara. Lean sigue siendo vigente, porque no solo es técnica ni máquina, sino la forma en que pensamos y trabajamos día a día. Y ahora os dejamos con la pregunta final que podéis llevaros a vuestra planta, oficina o incluso a vuestra vida cotidiana. Para ti es la pregunta, ¿eh? Si pudieras cambiar un solo hábito, proceso o desperdicio en tu trabajo, pero mañana mismo, ¿cuál sería y por qué? Ya sabéis, Lean no es solo historia, es un espejo que nos invita a mejorar constantemente. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que hayas aprendido algo o al menos te hayamos entretenido. Y sin más, tendenciero o tendenciera, La semana te espera. chao. Chao.